¿Qué tal, queridos hermanos? Dios les bendiga. El día de hoy continuamos con el curso profético nivel intermedio avanzado y vamos a ver la última parte de la lección número 1, el protocolo profético. Durante todas estas semanas hemos visto desde la definición del protocolo profético, hemos visto los pasos importantes según los versículos bíblicos de Primera de Corintios capítulo 14, y también hemos visto el propósito del protocolo profético. Y el día de hoy vamos a tocar los últimos puntos que tienen que ver con el funcionamiento y principios del protocolo profético. Como ya hemos visto, es importante que cada congregación o ministerio funcione con algún tipo de protocolo para que se mantenga un buen orden y una mejor organización. Y para el desarrollo del protocolo profético vamos a tocar 4 puntos importantes que se tienen que ver en general en todas las iglesias. Lo primero que vamos a ver es que toda palabra de revelación que es recibida por algún miembro para entregar a otra persona, esta debe ser evaluada primero, como hemos dicho, según las autoridades que gobiernan la iglesia. Pueden ser pastores o apóstoles. Y ellos tienen que evaluar y pesar esta palabra, ¿no? Esta profecía, para saber si la deben dar o no. ¿Por qué? Porque es importante saber si realmente es algo que viene de parte de Dios. Hay que saber, como hemos visto, si tiene una base bíblica, ¿no? Según el filtro que vimos anteriormente. Porque a veces las personas pueden recibir algo de parte de Dios, pero se tiene siempre que separar el trigo de la paja. Y también saber si esto no va a traer confusión a la persona. Entonces es importante saber que sea una palabra que edifique a la persona, que le traiga una palabra de consuelo, una palabra de esperanza. Algunas personas podrían estar trayendo, ¿no?, hasta una dirección de vida, y eso las personas van a evaluar si se debe dar o no, porque a veces esto ha traído confusión, ¿no? Por ejemplo, sobre los embarazos, sobre los matrimonios, sobre dónde deben vivir las personas, y son temas muy delicados que deben ser evaluados mejor por los líderes de la iglesia, los líderes proféticos. Y así se va a saber si esa palabra realmente se debe dar en ese momento, o si no, solamente quizás es para orar, y posteriormente esto se puede confirmar si es algo que pasó o no pasó. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque podría traer algún tropiezo a alguna persona. Si ellos evalúan que es algo de edificación, ¿no?, que es una palabra que va a ser importante para la persona, ellos les van a decir sí, que la deben dar. Luego vamos a ver, el segundo punto es donde todos los miembros que integran el ministerio profético, estos deben ser confirmados por las autoridades de la iglesia y deben ser reconocidos espiritualmente, ¿no?, por toda la iglesia, como personas llenas del Espíritu Santo y también que tengan un buen testimonio. Eso es muy importante, porque a veces he visto que en algunas iglesias el criterio para elegir quizás es por años de antigüedad o por amistades cercanas, o porque son personas muy serviciales, pero no tienen que ver nada con la llenura del Espíritu Santo. No se les ve una madurez espiritual. Y también es importante el buen testimonio de cómo tú desarrolles tu vida en tu casa, con tu familia, ¿no?, con tus amigos, en tu trabajo. Es muy importante para que tú tengas ese desarrollo dentro de la iglesia. Es importante que la persona esté bien afirmada dentro de la palabra y que se mueva según el Espíritu, porque si no, esta persona no va a ser de ayuda y no está correctamente puesta, ¿no?, dentro de un ministerio profético, porque está integrado por personas que van a edificar a la iglesia para traer esa palabra de revelación. Luego, todos los que entran al ministerio profético deben ingresar con ese don de revelación. Esto es importante,
porque van a ser esos aprendices de profetas, ¿no? Van a ser esos vasos proféticos en emergencia, hasta que ya llegue su tiempo de confirmación dentro de la iglesia y se les reconozca, ¿no? y les den el ordenamiento de profetas. Para esto se va a ver su crecimiento, su madurez, y cuando ya sea el tiempo, el Espíritu Santo va a decir que esta persona ya está preparada para ser levantada como profeta dentro de la iglesia. Luego el punto 4 es que los apóstoles o pastores, según sea el gobierno de la iglesia, compartirán con la iglesia todo lo que sea confirmado y revelado por el Espíritu Santo, ¿no? Que haya dado esta palabra revelada a sus profetas. Todo lo que los profetas reciben tiene que ser pesado. Hay que pesar los espíritus y hay que separar siempre el trigo de la paja. Esto vamos a explicarlo ampliamente cuando nosotros compartamos el tema del ministerio profético, mucho más desarrollado, para entender cómo son los niveles y cómo se hace, cómo se pesa la profecía. Pero es importante porque ellos sí saben cómo hacerlo. Entonces ellos van a saber qué es lo que le van a entregar a la iglesia, ¿no? Cuando ya lo hayan pesado y hayan separado lo que viene de parte de Dios, ¿no? Porque a veces el enemigo va a tratar de infiltrar algunas cosas, o también hay algunas cosas de la carne que se pueden infiltrar también en esa revelación. Entonces ellos van a ser las personas autorizadas de parte de Dios que van a evaluar qué es lo que se está recibiendo de parte de Dios para compartirlo con la iglesia. Luego también vamos a ver que cada congregación va a poder organizar su protocolo conforme a su realidad, a su proceso espiritual, a su crecimiento. Y en la palabra de Dios dice que debemos procurar y abundar en los dones para la edificación de la iglesia. Y que esto debemos hacerlo, ¿no?, decentemente y con orden. Eso está en 1 Corintios 14, versículo 12 y en el versículo 40. Y también en la Biblia se hablan de los principios bíblicos con los que debemos guardar este proceso del protocolo profético, ¿no? Según lo que hemos leído anteriormente, cuando hemos explicado versículo por versículo, hay también dentro de la Biblia otros principios bíblicos que se van a utilizar dentro del protocolo profético. Entonces, vamos a mencionar algunos y ustedes en sus casas van a leer todos los versículos bíblicos para que lo puedan estudiar y confirmar que esto tiene una base bíblica. Uno de los principios que se tiene que ver siempre en el protocolo profético, como ya lo hemos explicado, es el orden, ¿no? Porque Dios es un Dios de orden, es un Dios de paz, que tiene que traer dentro de la iglesia ese ordenamiento que se da a través de este protocolo. Y también vamos a ver el principio de la humildad. La profecía siempre tiene que ser dada con humildad. Por eso es que se enfatiza mucho en el crecimiento de las personas con dones proféticos. Y mucho más Dios trata con los profetas. A los profetas Él les da un trato muy especial y sobre todo para que ellos maduren. Muchas veces el profeta va a ser el más quebrantado dentro del ministerio. ¿Por qué? Porque el profeta, mientras más emerge, ¿no?, mientras más es levantado de parte de Dios y Dios comparte su gloria con él, él debe ser más humilde. Quiere decir que el profeta tiene que morir totalmente a su yo, totalmente a su ego, ¿no? Y siempre mantener esa humildad. Tiene que reflejar el carácter de Cristo para que cuando entregue la palabra, y algunas veces esta va a ser una palabra de juicio tal vez, no lo sabemos, pero se debe mantener siempre la humildad para que Dios sea siempre glorificado en la vida del profeta. También tenemos que ver los principios de la autoridad y la sumisión, ¿no? Dios estableció los 5 ministerios como liderazgo dentro de la iglesia y Él nos manda a que nosotros les honremos, les obedezcamos, porque ellos son los que van dirigiendo. La cabeza es Jesucristo, pero ellos son las autoridades puestas de parte de Dios que van a dirigir. Y los 5 ministerios están llamados a edificar y liderar la iglesia. Entonces nosotros tenemos que
estar siempre bajo una autoridad y someternos a esa autoridad. También tenemos que ver que la motivación para toda administración espiritual siempre tiene que ser el amor. El amor es importantísimo. Y también vamos a ver que tiene que haber siempre un respeto mutuo, una sumisión mutua de los unos a los otros, trabajar en equipo. Y también todo debe ser hecho para provecho y edificación de la iglesia, para que la profecía exalte o testifique a Cristo, que es lo más importante, porque el espíritu de la profecía es Jesucristo, es Él mismo revelándose a través de los profetas, de los vasos proféticos y de todo el pueblo. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí terminamos con la lección número 1 y ya estaremos anunciando cuándo vamos a continuar la segunda parte. La próxima semana vamos a compartir los PowerPoints y esperamos que todas estas clases hayan sido de bendición para todos ustedes. Que Dios les bendiga y tengan un feliz mes de junio. Gracias.